Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Ginebra, el director de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que subió la tasa de mortalidad del COVID-19. Es ahora del 3,4% por encima de lo que se pensaba previamente en torno al 2%. En China se elevan a 2.946 los muertos y 166 en el resto del mundo. En el mundo avanza el COVID-19 con casi 93.000 casos registrados en más de 60 países, incluyendo Brasil, México, Argentina, Chile, Ecuador y República Dominicana. Preocupa Irán e Italia, naciones fuera de China con más muertes. En Italia, la crisis del coronavirus aleja a los turistas y el sector teme que el próximo trimestre haya unos 32 millones de turistas menos y pérdidas de 7.400 millones de euros. En Irán, el coronavirus alegró a unos 54.000 presos que quedaron en libertad en un intento de combatir el avance del virus en las cárceles del país. Los liberados, todos con sentencia de hasta 5 años, dieron negativo por coronavirus. En Suiza, la OMS informó que por el coronavirus se reportan 92.943 casos en el mundo, 3.160 muertes. En las últimas horas, China reportó 120 casos, la mayoría en el departamento de Hubei. Fuera de China se registraron 2.075 casos en 35 países, alcanzando más de 11.000. Casi el 90% de esos casos son de solo 3 países. En Italia, el gobierno ordenó el cierre desde este jueves y hasta el 15 de marzo de todos los colegios y universidades como medida de precaución ante la expansión del coronavirus, que ya ha costado la vida a 107 personas en ese país. En Estados Unidos, a 6 semanas desde que los científicos chinos divulgaron la secuencia o estructura biológica del nuevo virus, la compañía médica Moderna envió su vacuna al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos para comenzar las pruebas en seres humanos. Sin embargo, ese proceso para comprobar la seguridad y la eficacia de la vacuna tomará de 12 a 18 meses. En Ecuador, las autoridades de salud confirmaron otros 3 casos del nuevo coronavirus, con lo que sube a 10 el número de casos positivos en ese país. En Chile, mientras tanto, se registró el segundo, la esposa del primer contagiado, que ya fue dado de alta. En Colombia, un informe especial presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas denuncia que del 2016 al 2019 ese país registra la mayor cantidad de defensores de derechos humanos asesinados de toda América Latina. Michelle Ford asegura que a pesar de una serie de esfuerzos implementados por el gobierno del país, la mayoría de los defensores se encuentran en peligro. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo advirtió que el coronavirus amenaza la economía mundial y ha generado pérdidas millonarias. La contracción del 2% en la producción de China a causa del coronavirus tiene un efecto dominó en la economía del mundo y hasta ahora ha provocado una caída estimada de alrededor de $50.000 millones en todo el mundo. En Argentina trabajan en estos días miembros del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura. Es la segunda visita a ese país, del 9 al 20 de marzo de 2020, para evaluar el trato a las personas privadas de libertad en el país, así como las garantías vigentes para su protección contra tortura y malos tratos. En Estados Unidos, directivos de la empresa Twitter orientaron a sus empleados en todo el mundo que trabajen desde sus casas para minimizar la propagación del coronavirus, y los trabajadores de la sede europea de Google fueron llamados a hacer lo mismo a raíz de los síntomas de gripe de uno de ellos. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.